Hola, ¿cómo están? Quiero presentarles hoy las defensas y las defensas autoinmunes, cómo funcionan y por qué. Les vengo explicando hace tiempo los vínculos, la formación del síntoma, pero hay una explicación que es importante que puedan entender de por qué cambian las defensas en las mujeres con estos diagnósticos. Ustedes saben que este es nuestro mundo interno y esta es la realidad exterior. Desde los vínculos recibimos todo el tiempo situaciones que generan todo el tiempo un efecto emocional, las emociones del otro. Hay una situación vincular hacia el otro y están las emociones que generan esa situación vincular. Estas emociones van entrando en todos, en las personas con autoinmunes y en las personas sin autoinmunes. Esto sucede siempre. Y a partir de que esto sucede, se activan las defensas. ¿Por qué? Y esto es algo que vamos a hablar más adelante y está muy explicado en el libro 3, que va a salir dentro de poco tiempo. Las emociones funcionan como antígenos, es decir, tienen la capacidad de activar las defensas. Esto pasa tanto a nivel psicoemocional como físico. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos pasa a todos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa en las mujeres con estos diagnósticos? Estas defensas que deberían responder a la situación y a la emoción no funcionan de esta manera. Lo que estas mujeres hacen es que no responden a la situación. ¿Por qué? Porque ponen el vínculo en el medio entre el otro y ellas. Entonces, en función del vínculo, las defensas funcionan para adentro. ¿Esto qué es? No quiero generar más conflictos, no quiero generar más problemas, tengo miedo de lastimar al otro, tengo miedo de mi agresividad, tengo miedo de generar peores situaciones. Entonces, para evitar romper el vínculo, se triangula, sin darse cuenta triangulan. Entonces, en vez de resolver las situaciones o en vez de poder lidiar con las emociones, anteponen el vínculo con el otro. Entonces, no resuelven la situación problemático-conflictiva que sigue generando emociones, que sigue invadiendo la identidad. Entonces, generan defensas para preservar el vínculo, defensas contra estas emociones. Pero como la intención es preservar el vínculo, estas defensas funcionan para adentro. Como lo hemos dicho siempre, funcionan para adentro. ¿Qué es lo que pasa con esto? La emoción del otro sigue entrando y la propia no puede salir. Pero yo quiero hacer hincapié en esto. Quiero hacer hincapié en que para preservar el vínculo se produce esta triangulación. La situación de conflicto que genera el otro, las emociones que invaden todo el tiempo el mundo interno y las defensas que deberían operar contra las emociones y contra la situación. ¿Para qué? Para que no se repita, en función de preservar el vínculo con el otro, accionan hacia adentro. Entonces, ¿qué sucede? La defensa no resuelve la situación
para no complicar, se prohíbe, se anula desde la duda, desde el miedo, desde un montón de argumentos que parecen coherentes, que parecen sólidos, que son lógicos. No quiero lastimar al otro, no actúa sobre la situación. Y las defensas van para adentro. De esta manera, como le hemos explicado antes, acá se produce el síntoma como vía de externalización de estas emociones que entraron y de este accionar. ¿Qué es lo que pasa? De esta manera, al no resolver la situación que el otro genera, la situación de conflicto que el otro genera, y al no poder frenar las emociones, esto se convierte, para que me cruce, esto se convierte en una situación crónica. Y acá está la cronicidad de la enfermedad, en que al no resolver la situación de conflicto con el otro, por preservar el vínculo, esto se convierte en crónico. Y esto es lo que le da la característica de cronicidad a las autoinmunes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Algo que es muy importante. Las defensas, al tener de alguna manera la orden interna de preservar el vínculo, no defienden para afuera, no avanzan sobre la realidad externa, defienden hacia adentro, con la toxicidad de las emociones del otro que generan esa capacidad antígena. Este funcionamiento, junto a la cronicidad, genera un automatismo. ¿Qué significa el automatismo? Es lo que construye la condición autoinmune. La condición autoinmune se construye desde la cronicidad de la situación más las defensas funcionando siempre así, preservando el vínculo con el otro. De esta manera se establece una condición autoinmune desde muy temprano. Esta condición autoinmune empieza produciendo los primeros síntomas que tienen que ver con esas somatizaciones, esas fiebres de chica. Muchas hablan de eran muy enfermizas de pequeñas. Bueno, se va construyendo la condición autoinmune de esta manera, por preservar el vínculo, por preservar y cuidar al otro, se establece la condición autoinmune desde muy temprano, que en función de no revisar la forma en que se defienden, esto produce los diagnósticos en la edad adulta y obviamente después la multiplicación de los diagnósticos autoinmunes. Es importante esto. Lo más importante es, las defensas deberían actuar sobre la situación y sobre la emoción que esa situación genera. Y en las mujeres con diagnósticos autoinmunes se triangula, y para preservar el vínculo con el otro no se actúa sobre, las defensas no actúan sobre la situación de conflicto y tienen que lidiar con las emociones pero adentro, porque afuera no se va a resolver nada. Entonces tienen que resolver hacia adentro. Acá está la zona de batalla, de combate y la aparición del síntoma. Esto, al no resolver las situaciones de conflicto vinculares, se hacen crónicas, y esto sumado al automatismo, es al establecimiento automático de la defensa funcionando siempre para adentro, generan la condición autoinmune. Eso les quería explicar hoy. Y es importante que puedan comprender esto, porque lo vamos a ver en otros videos. Esta condición autoinmune funciona a nivel psicológico
a nivel emocional y a nivel físico. A nivel físico están los síntomas físicos que salen en los valores del laboratorio con los valores de los anticuerpos elevados. Lo último para agregar, la intensidad de estas emociones entrando e invadiendo. Voy a limpiar un poco para hacerlo más claro en este punto. La intensidad de las emociones determina la cantidad de emoción que entra, determina la capacidad antígena que tiene la emoción, es decir, la intensidad va a determinar la intensidad de las defensas reactivas. Esto traducido es más anticuerpos. Esto es lo que sale en los análisis de laboratorio. Y esto, las emociones y la intensidad, es lo que trabajamos en los tratamientos. De esta manera se empieza a resolver la condición autoinmune. Y al resolver la condición autoinmune, los síntomas empiezan a remitir, la condición autoinmune remite, esto se trabaja y el diagnóstico empieza su proceso de remisión. Los veo la próxima.